pero pues resulta que ya estaba, ¿no? Y a lo mejor no es necesario estudiarse todos los patrones, es nada más una ojeada así rápido y tenerlos en consideración para nuestro próximo diseño, ¿no? Saber en qué momento implementarlos. Pero bueno, esa era una historia pequeña. Patrón de diseños, les repito, es un libro en el que hablan acerca de 23 patrones. Estas personas lo clasifican en 3 categorías, que son patrones de creación, patrones de, a ver, creo que lo tengo aquí, de estructura y de comportamiento. Bueno, creacional, básicamente a lo que se refiere es que encapsulan las necesidades o la funcionalidad que tiene más bien un algoritmo. A veces no es necesario, pues no es necesario conocerlas, pero hay que saber cómo utilizarlas. Les digo, hay 23 patrones, se reparten entre estas 3 categorías. Luego está la de estructura, que esos patrones sirven para la funcionalidad, y la de comportamiento, que te ayudan a definir patrones de comunicación. Bueno, sigo hablando de patrones de diseño. En este libro ellos definen, ya vimos la clasificación, y también definen una estructura para cada uno de los 23 patrones. Y esta es la estructura. Son estas 8, bueno, en realidad son más estructuras, pero puse así las más fáciles de digerir, y cada una de las 23 se explica a través de estas 8 estructuras o elementos de la estructura. La primera pues es muy obvia, define el nombre del patrón. En este caso yo tomé el patrón observador. Este patrón es muy común en eventos. Por ejemplo, cuando estamos usando un IDE gráfico y nuestra aplicación es gráfica, regularmente hacemos bindings a eventos de los botones, ¿no? Los clics. Pues eso es ligar un observador a un objeto. Bueno, luego define la intención. ¿Cuál es la intención de este patrón? Pues es tener una dependencia de uno a muchos. Regularmente, pues sí, tenemos varios listeners escuchando a un objeto. Y pues fue todo. Más. Ay. Una disculpa. ¿Qué es lo que motiva a implementar este patrón? Pues la necesidad de tener consistencia entre las clases. A ver si no le pico correr otra vez aquí. Bueno, ahora ¿cuál es la estructura de este patrón? Bueno, esto es un diagrama, no sé si todos lo dominen, pero a ver, lo voy a explicar. El ejemplo es que tenemos una clase sujeto, ¿sí? A la cual tiene una variable de tipo observador. En este caso es una lista de observadores. Dentro del observador está un método al cual le atachamos un nuevo observador, y agrega a la lista de observadores que tiene el sujeto. Después, el sujeto, cuando internamente tiene una modificación, él manda a llamar este método de notificación, el cual adentro a cada uno de los observadores les notifica, vaya, que ha sido cambiado algo en la clase sujeto.
A ver, lo voy a dar siguiente para no engorrarnos aquí. Participantes. ¿Cuáles son los participantes de este patrón? El patrón observador, pues son estos dos, un observador y un sujeto. A ver, esto es muy sencillo, realmente es muy sencillo, pero en el libro lo tratan de esta manera para familiarizarnos rápidamente con los 23. Este es muy sencillo, es un patrón muy sencillo, hay otros más complejos, pero pues les digo, o sea, no se van a aprender los 23 de memoria, es más bien una repasada rápido de cómo funcionan, cuál es su objetivo. Obviamente, ¿cuáles son las consecuencias de implementar este patrón? Y es que abstrae el acoplamiento entre sujetos y el observador. Una consecuencia positiva, pero la negativa es que regularmente este tipo de patrones afecta ligeramente el rendimiento de la aplicación. Bueno, la implementación regularmente te pone un código de ejemplo. Esto es un poquito lo que les platiqué en el diagrama. Es la clase, bueno, esta es una clase concreta de sujeto, el cual tiene una lista de observadores, tiene un método para añadir un nuevo observador a la lista de observadores, y cuando internamente la clase es modificada, ella debe de hacer notificación. Aquí, por ejemplo, cambia el estado interno de la clase y manda a llamar a notificación y pues le dice a cada uno de los oyentes pues que ha sido cambiado. Y usos conocidos que pues aquí se enlistan, ¿no? Son notificaciones, eventos y consistencia. Yo lo puse muy simple. Es un libro grande, regularmente viene más extenso, viene mejor explicado, mejor detallado, más robusto. Regularmente la robustez es un poquito más complejo de digerir, pero pues es cuestión de repasarlo, ¿no? Ya sea por gusto, por necesidad, pues ahí está el libro y la wiki, la wiki viene más compacta y es más rápido de digerir. De hecho, viene en una tabla, nombre y descripción. Bueno. Les hablé un poquito de patrón de diseño. Ahí también en la parte del diseño está la de seleccionar qué herramientas, habíamos mencionado, qué herramientas de software, qué tecnologías íbamos a usar. Aquí ya les enseñé algunos patrones de diseño. Ahí es donde elegimos, ¿sabes qué? Vamos a elegir este patrón porque lo vamos a implementar en este elemento del flujo de desarrollo. En la etapa igual de diseño es donde se define la arquitectura y componentes de software que vamos a utilizar. En este caso es un poco más pues es eso, es de arquitectura, y mi compañero Francisco les va a hablar. Un ejemplo de ello es los Entity Component System. Bueno, yo les voy a hablar del patrón de Entity Component System, y pues este es un patrón que comúnmente se usa en áreas como el desarrollo de videojuegos, que necesitamos mucha flexibilidad, pero además de flexibilidad necesitamos muy buen performance, porque pues obviamente hoy en día pues tenemos monitores que pueden correr hasta 144 frames por segundo, entonces pues esos son como 8 milisegundos que nos dan por cada frame para que corra 144. Entonces, pues es muy importante el performance, ¿no? Entonces, el patrón de Entity Component System, como su nombre lo dice, se basa en componentes. Entonces, los componentes son simplemente estructuras que nomás contienen datos, no contienen métodos o funciones o cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué hacemos esto de los componentes? Bueno, esto se debe a que si cuando usamos herencia en el paradigma de orientado a objetos, por lo general tenemos, bueno, entre más vamos usando herencia, más difícil se va convirtiendo, se va haciendo modificar los sistemas, ¿no? Entonces,
pues es mucha complejidad tener acá toda la cadenita de, pues de herencia, por así decirlo. Entonces, especialmente muchos lenguajes de programación no tenemos herencia múltiple, entonces, pues eso también nos complica un poco más las cosas, ¿no? Entonces, este patrón, cómo funciona, es así. Por ejemplo, tenemos, como su nombre lo dice, tenemos entidades, y estas entidades tienen componentes, y también tenemos sistemas. Los sistemas son los que contienen la lógica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un carro, ¿no? Y pues este carro tiene un componente que es posición y velocidad. También tenemos un componente que es un sprite, que pues no es más que una imagen, si no sabían. Y también tenemos sonido, ¿no? El sonido que emite. Y luego acá del otro lado tenemos el sistema de movimiento, y pues lo que se encarga es de que pues, esta posición agárrala y aplícale cierta dirección, cierta velocidad, y pues devuélveme otra posición, ¿no? Y luego también tenemos el sistema de audio, que pues también obviamente nos agarra el audio, lo reproduce. Y tenemos el sistema de renderizado. Este sistema, si se fijan, agarra dos componentes, agarra el componente de la posición y el componente de la imagen. Entonces, pues obviamente pues para renderizar una imagen, aparte de la imagen en sí, necesitamos en qué posición del mundo queremos que esté esa imagen, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es bueno para el performance? Pues simplemente porque a los CPUs les gusta, es bueno, les gusta entre comillas que los datos estén almacenados en memoria linealmente. ¿Esto qué significa? Digamos, aquí en el caso del carro, ¿no? Digamos que tenemos 10.000 carros. Entonces, tenemos, aparte de los 10.000 carros, pues obviamente pues vamos a tener 10.000 componentes de posición y velocidad. Entonces, si nuestra implementación está bien hecha, podemos hacer que los objetos de posición velocidad estén todos almacenados linealmente en la memoria, que no estén dispersos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros en un lenguaje orientado a objetos así, que instanciamos un objeto, ¿no? Pues este puede estar en cualquier lugar de la memoria. Y si instanciamos 10.000 objetos, pues puede estar dispersos por toda la memoria. Los lenguajes de programación por lo general no nos garantizan nada de dónde se almacenan. Entonces, en cuanto a la implementación del Entity Component System, como yo les dije ahorita, si lo hacemos de una manera correcta, pues podemos obtener muy buen performance, pero pues el Entity Component System es un poco difícil de implementar. Entonces, lo que yo les recomiendo es que se usen una librería que ya tenga una implementación optimizada. Por ejemplo, aquí en el contexto de Unity, una de las librerías que más se usan son estas del EgoCS, Entitas y SvelteOS, ¿no? Bueno, entonces siguen con mi compañero Ever. Bueno, Francisco nos comentó un patrón. Este es un patrón de arquitectura, o sea, no es que me vaya a resolver en específico alguna tarea, sino es más bien define nuestro framework o la arquitectura, es la arquitectura a la cual nos vamos a enfocar en toda nuestra plataforma. Son temas muy profundos, es de mucho análisis. Puede que ahorita suene, los que ya están familiarizados, pues no hay ningún problema, pero pues no, los que son nuevos traten de investigar un poquito así muy superficialmente de qué se tratan estos patrones de arquitectura. Bueno, ya les pusimos dos ejemplos, uno de patrón de diseños y otro de arquitectura. Y todavía seguimos estando en la etapa de diseño, en la selección de las tecnologías. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo, no podríamos explicar otras más, pero vamos a avanzar. Yo hice esta presentación o esta slide para hacerlo un poquito más claro cuando estamos diseñando, a ver qué es un buen diseño. Estas dos frases son muy comunes, o sea, siempre las vamos a escuchar en todas partes, donde nos digan mejores prácticas, cosas buenas que hay que hacer en tu
en tus proyectos de software, que es bajo acoplamiento y alta cohesión. Después de mi carrera, yo tardé unos 7 años en encontrarme con estos dos conceptos. O sea, yo era divertido, yo tenía los requerimientos y me ponía luego a codear y a ver cómo iba tomando forma mi hijo, ¿no? Y pues bueno, estos dos conceptos me clarificaron mucho cómo hacer las cosas correctamente. Bueno, estas esferas vienen representando básicamente clases. Lo hice así un poquito más gráfico para entender qué es el bajo acoplamiento. Regularmente ya en nuestro proyecto tenemos una serie de clases y en ellas se empiezan a relacionar, ¿no? Empieza a haber dependencias, variables de clases que hemos creado, que ya existen dentro de clases que vamos a necesitar. Y va quedando una telaraña un poquito así, ¿no? Esto es lo contrario a un bajo acoplamiento. Esto es un alto acoplamiento. Esto es malo porque hace muy rígido la relación que hay entre las clases. Entonces, cuando queramos hacer una modificación, una actualización, va a ser muy artesanal el tener que arreglar esa modificación. En cambio, si tenemos un bajo acoplamiento, regularmente las relaciones se visualizan de esta manera. Alta cohesión. Alta cohesión, perdón. Básicamente quiere decir que tengas una única responsabilidad. Regularmente tenemos clases, nos dicen, oye, que tu clase tenga alrededor de 200 líneas, está bien, está como que en lo máximo. 200 no es un número mágico, o sea, es simplemente una referencia, una unidad para saber más o menos si vamos bien, vamos mal. Lo bueno sería que una clase hiciera una única actividad o tarea, pocos métodos y que esos pocos métodos se relacionen entre ellos. Igual aquí dibujé un círculo y una tarea en específico que hace esa clase. Esto está mal, o sea, esto no debería hacerse de esta manera. Esta clase, su responsabilidad debería ser una y no varias. Es muy común que por practicidad empecemos en un solo lugar a meter varias funcionalidades. Lo correcto es muy obvio, obviamente es muy claro, ¿no? Pero igual hay gente que no ha tomado estos conceptos, o sea, nunca los ha visto y pues se me hacen muy prácticos. También cuando empecé a ver los conceptos, es mucha teoría, o sea, todo es teoría aquí, es mucha letra y un poquito de hacer práctica, pues es eso, es aplicar la teoría y en veces pues no entendemos bien la teoría y se nos dificulta. Pero ya visualmente aquí a mí se me hizo muy claro. ¿Alguna pregunta de este diagrama? ¿No? Bueno, sí. Con que noten esas dos palabras, allá en su casa pueden hacer mejor las tareas para las que no están relacionadas con estos conceptos. Bueno, bajo acoplamiento, ¿qué nos favorece? ¿Qué es su función principal? Pues es la de hacer refactoring, ¿no? O sea, hacer cualquier modificación nos va a ayudar a hacerlo rápido y que no sea engorroso meternos de manera artesanal a corregir esas modificaciones que tenemos que hacer más bien. Y la de la alta cohesión favorece la reutilizabilidad. Pues sí, podemos agarrar nuestras propias librerías y usarlas en otros proyectos y pues está muy claro, está muy simple. Yo creo que las palabras aquí están de más. A ver.
Bueno, con esta última diapositiva terminamos una pequeñísima introducción de qué es esto de hacer un análisis, un diseño, estas etapas de preproducción. Y quería hablarles aparte de pues, herramientas, ¿no? Herramientas que nosotros usamos. Dentro del desarrollo de software es muy común encontrarnos con que hagamos nuestra propia documentación y manual. Documentación no en el sentido de comentar un método o qué es lo que hace un algoritmo, sino hacer manuales no tan de bajo nivel de código, sino más en formas de diagramas y procedimientos para hacer pues varias cosas, ¿no? del proyecto. Por ejemplo, ¿qué necesito para poder compilar mi proyecto? O sea, ¿cuáles son mis dependencias? O qué equipo necesito, o cuáles son los pasos. Es un manual, vaya. Entonces, nosotros hemos utilizado estos 4. Ahorita actualmente utilizamos Help and Manual. Se nos hizo más cómodo. Está Madcap Flare, son muy comunes. Adobe RowHelp y Help and Doc. En realidad los 4 son muy buenos. Está trabado. Bueno, los manuales básicamente es una tabla de contenidos. Este es un proyecto que tenemos ahí nosotros. Y si se fijan, tenemos varios temas ahí como el manejo del HUD, el manejo de niveles, como el sistema de almacenamiento, los enemigos, muy importante, cómo hacer los builds. Aquí vienen las instrucciones necesarias para hacer todo el setup, únicamente para hacer un build. Son muy complejos, o sea, es que nosotros vemos en internet, sí, los game engines, con un botón exportas y ya, sí, pero hay una serie de lineamientos muy grandes que te piden luego cada plataforma y ellos tienen sus propios manuales, pero de todo el manual, que es una biblia así gigantesca, pues a ti nada más te interesan ciertas cosas. Entonces esas cosas que te interesan las podemos escribir en un lugar más práctico. Los archivos CHM, nadie los ha abierto en Windows. Cuando los abres regularmente son estos manuales, este tipo de manuales. En este caso, este es de Play. Aquí nos dice, pues es una biblia gigantesca, o sea, aquí no nada más son estos temas, se desglosan así increíblemente en profundidad, pero te explican todo. Y es muy práctico, es muy bueno tener manuales. A ver, voy a pasar al siguiente. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? de Google. Pues todos nos hemos metido a esta documentación en la que sí hay código, pero regularmente siempre hay explicación, diagramas, dibujitos, y te hace el entendimiento muy fácil, muy rápido. Que pues esto parece un poquito separado, ¿no? del diseño, pero es muy importante recordar que algunas metodologías se basan en las iteraciones, y es muy bueno tener estos manuales porque las iteraciones se vuelven más rápidas, las dominas mucho mejor. Por si tienen duda, estas herramientas tienen este nombre en internet. A ver, ¿qué más? Bueno, no sé si tenemos tiempo todavía. Sí, bueno, nada más para finalizar. Antipatrones, así como existen los patrones de diseño que observamos ahorita, están estos antipatrones, cosas que no, pues son malas prácticas. Cuando empecé a leer estas malas prácticas, de una por una dije, o sea, soy un criminal, o sea,
realmente hago todo, o sea, todas las cosas que aquí dicen, pues son muy malas. Algunas de ellas, todas tienen un nombre así muy particular y una descripción. Igual están categorizadas a nivel de código, a nivel de proyecto, a nivel organizacional, con varios puestos de trabajo que te dice cada puesto qué es lo que hacemos malas prácticas. Es bueno leer las malas prácticas, así nos hacemos un poquito más blandos y cambia nuestra mentalidad cuando vemos pues, que hacemos cosas muy mal. Y pues nada, gracias.